¿Qué tal, santo del Señor? Bendiciones. Dios le bendiga ricamente en este día. Saludamos a todos los hermanos de diferentes partes de la Argentina, de Paraguay y donde llegue esta transmisión. Les saludamos con la cordial saludo, con la paz de nuestro Señor Jesús, nuestro único Mesías y Salvador. Quiero traer un tema muy importante que es la teoría del reemplazo, que está cobrando vida, por decirlo de una manera, en el ambiente evangélico, en el ambiente cristiano. Esta teoría nos presenta que la iglesia ha sustituido a Israel. En eso consiste la teoría del reemplazo. Entonces hoy vamos a fundamentar un poco, presentar una tesis, una antítesis y a la vez presentar un síntesis de estas posturas. Nosotros puntualmente, como formamos parte de la iglesia, también tenemos, creo que, derecho a opinar sobre este asunto. No estamos de acuerdo con la teoría del reemplazo. Yo puntualmente no estoy de acuerdo con la teoría del reemplazo. Y al no estar de acuerdo, tengo que presentar una postura bíblica también al respecto para poder defender la tesis que vamos a presentar hoy. Resulta que en el ambiente cristiano hay pensamientos que dicen que la iglesia reemplaza al pueblo de Dios, en este caso el pueblo escogido de Dios. Decimos que es falso. Que Israel, por su incredulidad, fue dejado a un costado, que queda excluido en realidad del proyecto temporalmente. Esa es la teoría que se va manejando. Después dice que por la desobediencia quedó fuera del proyecto también. Y en todo esto hay un enjambre de ideas que se viene mezclando, que por cierto no tiene un fundamento bíblico, no se puede sostener esto. No es sostenible esta teoría, por ende decimos y calificamos que es una simple ideas de hombres que por ahí, por malas interpretaciones y por mala influencia en cuanto a las versiones que se manejan en el ambiente de la iglesia, se creen estas teorías, que es la teoría del reemplazo. Bueno, hablemos de geografía y hablemos de referencias bíblicas. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 4, en cuanto a la promesa, al culto, la ley. Todo esto fue para el pueblo de Israel. Tenemos que entender que en el primer pacto, conocido como el Antiguo Testamento, la promesa, el culto, la promulgación de la ley es especialmente para el pueblo de Israel. Eso es categórico, en la Sagrada Escritura es muy claro eso. Romanos capítulo 9, versículo 4, dice el apóstol Pablo, desde el versículo 3, dice: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Estaba hablando del linaje, según la carne. Dice en el versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es para ellos, es de ellos, a ellos les pertenece. En primera instancia, ellos son los dueños en este caso, porque a ellos se le dio todo esto que estamos mencionando acá, por intermedio del apóstol Pablo, que nos dejó escrito. Mis queridos hermanos, hay otro texto, por ejemplo en Juan 4:22, el Señor dice que la salvación viene de los judíos. Que la salvación viene de los judíos. Por ejemplo, podemos leer eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el Evangelio de Juan 4:22. Juan 4:22. Podemos leer eso también, así para entender qué es lo que está pasando verdaderamente. Nuestro tema de hoy es
la teoría del reemplazo. Si es verdad que la iglesia reemplaza al pueblo de Israel. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque ahí se inicia todo, era para ellos. A ellos se les trajo esa promesa, esa bendición. Y en primera instancia, ellos son los dueños, por decirlo de una manera. Porque a ellos se les entregó, eso es claro, eso es muy directo. Y en Romanos 9:4 dice claramente que los pactos, la promesa, el culto, la promulgación de la ley, la promesa es de ellos. Romanos dice claramente. Hechos capítulo 2, el versículo 39, explica el apóstol Pedro en este caso. 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa. Está hablando al pueblo israelita que estaba reunido allí. Porque la iglesia se engendró en el ambiente judío, en el ambiente israelita. Geográficamente comienza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el orden cronológico que Hechos de los Apóstoles nos presenta directamente. Así es como se inicia, así es como avanza, se desarrolla y llega hasta su objetivo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, Hechos capítulo 2, versículo 39 dice de esta manera: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Estaba hablando de una manera presente, directa, en su discurso allí. Y para todos los que están lejos. Se va extendiendo un poquito más. Acá está hablando ya promesas. Y para todos los que están presentes ya era una realidad eso. Para los que estaban escuchando ahí, el auditorio presente, era una realidad. Pero cuando dice y para los que están lejos, eso en ese entonces era una promesa, porque cuando llegue esa palabra para los que están lejos, en ese sentido era una promesa. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, porque va llegando, va avanzando y va alcanzando. Entonces hay una verdad presente acá, donde la promesa se hace realidad en el auditorio presente, a los que están escuchando este discurso, pero también hay una promesa para aquellos que están lejos. Para cuanto el Señor Dios llamare, cuando llegue el momento de la regeneración, de la salvación, para esas personas que estaban lejos. Entonces, la iglesia comienza en el ambiente israelita, geográficamente en Jerusalén, y desde ahí, desde su inicio, empieza a avanzar hacia adelante, y lo que sigue es Judea, lo que sigue es Samaria, y lo que sigue es hasta los confines de la tierra. Eso está escrito, eso está documentado en la Sagrada Escritura. Bueno, Romanos 11, 18 también, Romanos 11, el versículo 18, dice el apóstol Pablo también: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Está hablando de un pueblo que en su inicio recibe la promesa, se hizo realidad para ellos, se le da la salvación, comienza en ese ambiente la iglesia, y dice para todos nosotros que no podemos o no debemos jactarnos en contra de las ramas. ¿Por qué? Porque dice que la raíz nos sustenta a nosotros, no las ramas. Dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Se está entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo va explicando la importancia de entender adecuadamente esta situación. No es que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Dios. No lo reemplazó. A ver, ¿qué fue lo que pasó literalmente allí? En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 47, vemos... En el 2:47 de Hechos de los Apóstoles, dice de esta manera:
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia que se inició allí, a la iglesia que comenzó allí. El Señor añade a esa iglesia que comenzó allí, a ese edificio que se empezó a construir allí. Estamos hablando de un edificio espiritual, metafóricamente. El Señor añadía cada día, dice, los que habían de ser salvos. Entonces no es que Dios formó otro grupo de salvos, aparte de los salvos israelitas allí. No, Dios no armó otro grupo. No hay dos grupos acá, sino que dice que la iglesia que comenzó allí, dice, alabando a Dios. ¿Quiénes? Los discípulos primero. La primera parte de la iglesia en su iniciación, podríamos decir, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor, el poderoso de Israel, no hay que olvidarnos de eso, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, lo que comenzó allí, geográficamente en Jerusalén, se va agrandando, por decirlo de una manera, se va acrecentando en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el Señor añade a este proyecto inicial. No es que armó otro grupo diferente a este grupo en su inicio. No existen dos grupos, no existen dos rebaños. No hay dos pueblos. La verdad que no. La Escritura no nos presenta eso. No se puede sustentar esas ideas, hermano. Entonces, la teoría del reemplazo queda muy pobre, no tiene sustento bíblico para poder decir que la iglesia es una cosa e Israel regenerado es otra cosa. No es así. Entonces, acá vemos también otro texto de la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 14. Podemos ir sustentando un poco más. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, en este caso dos, de ambos pueblos hizo uno. Gentiles y judíos regenerados se arman un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo edificio. No hay dos, un solo rebaño. Eso está en la Sagrada Escritura en todas partes. Entonces la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó acá, eso no es sustentable en la Sagrada Escritura. Entonces acá dice claramente, dice Efesios capítulo 2, versículo 14, dice claramente, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Está hablando de las leyes ceremoniales, sacrificiales, o en este caso la ley añadida, que en un momento dado vamos a explicar también eso, porque la ley se divide en tres grandes partes: la ley moral, que se llama la ley base, la ley sacrificial o la ley ceremonial, o la ley añadida, que se añadió por causa de la transgresión, y la ley civil, que tiene que ver con los derechos del prójimo, la convivencia mutua aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, moral, ceremonial o sacrificial, o la ley civil. Entonces tenemos que estar muy atentos también cuando hablamos de la ley, porque puede ser que esté hablando de la ley moral, puede ser que esté hablando de la ley civil, o puede ser que esté hablando de la ley ceremonial o sacrificial o añadida en este caso. Por eso hay que tener cierto cuidado cuando leemos las Sagradas Escrituras. Entonces, mis queridos hermanos, entendemos que todos los salvos desde Jerusalén, después del avance de la iglesia, es añadidura. Se va añadiendo a este mismo proyecto inicial, se va añadiendo. Por eso dice, el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Ahora, de dos pueblos, sería pueblo escogido, pueblo gentil, aquel regenerado que está siendo añadido forma un solo pueblo, porque de ambos pueblos hizo uno, dice Efesios capítulo 2, versículo 14, dice claramente esa parte.
También en Romanos 11, quiero leer para que se entienda un poquito más esto. Es un tema importante. Romanos 11, 1, 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta del apóstol Pablo es: en ninguna manera. Acá ya cae totalmente por el piso la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplaza al pueblo de Dios. Eso es categóricamente un no, es falso. No es así, es falso, porque acá dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. ¿Cuál es el contexto? Está hablando de Israel. Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, a la cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice el día de la Escritura? Y ya sabemos que fue, que Dios siempre tiene un remanente. Y ese remanente regenerado por gracia, a ese remanente se le fue añadiendo más y más. En otra palabra, en términos del apóstol Pablo, se fue injertando el injerto, el poder del injerto, ¿no? Porque nosotros somos salvos por gracia y fuimos injertados a este pueblo. Fuimos injertados a este remanente. Fuimos injertados y ahí se forma un solo pueblo. ¿Se está entendiendo? Entonces, la teoría del reemplazo es categóricamente, le decimos no. Entonces, doctrinalmente nosotros entendemos que la iglesia comienza geográficamente en Israel con un remanente, se fue regenerando un grupo de personas en ese ambiente y cada día el Señor añadía a ese proyecto inicial los que habían de ser salvos. Cada día el Señor injertaba y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Eso es lo que dice acá directamente la Sagrada Escritura. Entonces, ¿dónde se sitúa la iglesia en primera instancia? En Israel, en Jerusalén. ¿Dónde avanza? ¿Hacia dónde avanza? Hacia Judea, porque tiene que alcanzar allí. Después, ¿hacia dónde más? A Samaria. Después, hasta los confines de la tierra. La iglesia tiene capacidad de llegar donde sea. Después encontramos acá que la salvación se extiende a los gentiles y ahí se produce lo que es el injerto. Fuimos injertados en el olivo real, que es en su punto inicial. Nosotros somos olivos silvestres que fuimos injertados incluso contra naturaleza. Por eso la predicación del evangelio es tropezadero para el judío, porque no lo puede entender, y locura para nosotros, porque es un milagro tremendo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Por su gracia fuimos alcanzados para ser injertados, para ser añadidos a este proyecto inicial. Así que la teoría del reemplazo no tiene lugar, no tiene fundamento, carece de significado y no se puede predicar ni creer en las iglesias locales. Pertenecemos a un solo pueblo, un solo rebaño, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola cabeza. Pertenecemos a este único edificio santo que Dios ha, revelado para toda la humanidad y para todos nosotros, en este caso los salvos, se hizo realidad de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, Dios me la bendiga, muchas bendiciones y hasta un nuevo encuentro. Bendiciones.